Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase de Antropología Social y Cultural. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? En la clase de hoy vamos a empezar a hablar de la relación que existe entre la naturaleza y la cultura. ¿Por qué se considera que el hombre es un ser natural y cultural? ¿Por qué ser natural y cultural lo hace diferente a las otras especies? Como en las otras clases, este material se debe ir resumiendo en las carpetas. Hoy tomé la iniciativa de grabar la clase para que ustedes puedan ir tomando apuntes. Si nosotros estuviéramos en el salón de clases, ustedes tomarían apuntes mientras que yo voy dando la explicación. Entonces va a ser una forma de practicar para cuando nos volvamos a encontrar. Pero antes tengo una noticia de último momento. Pronto comenzaremos a reunirnos virtualmente, así que es muy importante que veas todo el material y anotes cualquier duda para que podamos despejar en esas clases de consulta. Nuestras clases virtuales de consulta serán los días viernes a las 8:30 horas por la aplicación Jitsi Meet. Esta semana conformaré un grupo de WhatsApp para enviar el link de la reunión para el viernes y mientras pueden consultar en este grupo. Ahora sí, a clases. Lápiz en mano, virome, carpeta abierta para empezar a tomar apuntes. La clase pasada comenzamos a hablar de cultura como una condición puramente humana. Por eso cuando hablamos de cultura, inevitablemente hablamos de ser humano. En un mundo tan tecnológico y con tanta disposición de información, existen preguntas a las que el ser humano hasta el día de hoy no puede dar respuestas. Esa capacidad de hacernos esas preguntas son en definitiva lo que nos convierten en humanos. Por ejemplo, ¿por qué la vida? ¿Por qué tenemos alma? ¿De dónde viene? ¿Qué sucede cuando nos morimos? Esas preguntas a las que no podemos dar respuesta siguen siendo la gran búsqueda. Dentro de esas preguntas, la que vamos a empezar a pensar hoy es por qué somos diferentes a las otras especies animales. No podemos olvidarnos que el ser humano también es una especie animal, pero hay particularidades que lo hacen diferente al resto de los animales. Si yo pregunto, ¿qué es lo que nos hace diferentes a los animales? Seguramente lo primero que vamos a responder es pensar. Y sí, en definitiva, es una de las primeras facultades. El raciocinio es la facultad de pensar que poseen todos los seres humanos y que es sin duda la característica que distingue a los mismos del resto de las especies vivientes. Una de las primeras cosas que nos permite este acto de pensar es abstraer. ¿Qué quiere decir abstraer? Quiere decir que puedo manejar ideas presentadas en símbolos. Por ejemplo, puedo entender matemáticas, puedo comprender el lenguaje. Esas ideas no tienen una conexión con la realidad. Son construcciones que realizó el hombre. Yo no voy a encontrar números en la naturaleza. No va a existir multiplicaciones, divisiones, operaciones matemáticas. Son ideas que creó el hombre. Otra de las cosas que nos permite el raciocinio es tener un sentido del tiempo. ¿Qué quiere decir un sentido del tiempo? No solamente de que las horas pasan, sino de que existe un pasado, un presente y un futuro. Esa idea de pasado, presente y futuro es lo que va conectando a toda la humanidad en la continuidad. El ser humano se piensa en el pasado, piensa las cosas que sucedieron y a su vez se imagina en un futuro. Pensar nos permite tomar decisiones. Sin embargo, esas decisiones son mediadas siempre por el sentido del bien y del mal aceptado culturalmente en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que mis decisiones van a depender de lo que en mi época y en mi cultura sea considerado bueno o malo. Hay decisiones que en otros momentos de la historia o en otras culturas serían consideradas falta de moral. Por ejemplo, que la mujer trabajara fuera de la casa. En otras épocas eso sería inaceptable. Sin embargo, a través de la lucha que tuvieron mujeres durante años,
se produjo un cambio importante en el pensamiento y en esta época eso es completamente aceptable. Una de las cosas fundamentales que nos permite el raciocinio es controlar los instintos. Nuestras necesidades básicas son condicionadas por nuestro raciocinio. Eso hace que sigamos pautas en nuestra forma de comportarnos y que limitemos lo que deseamos hacer biológicamente. Por ejemplo, yo deseo seguir durmiendo, no quiero escuchar el despertador, no quiero saber nada, pero sé que debo levantarme a cumplir una obligación y eso hace que yo desconozca mi instinto, lo controle y que me levante a tener esta clase. Otra de las cosas que nos permite pensar es preguntarnos por el sentido de nuestra propia vida. El ser humano es el único animal que se hace estas preguntas. Como hablábamos al principio, nos cuestionamos por qué vinimos al mundo, cuál es el sentido que tiene que estemos aquí, a dónde vamos cuando abandonamos este mundo. Todas esas preguntas son lo que nos hacen esencialmente humanos. Así como pensamos, el ser humano también siente. Por un lado lo hace a través de sus sentidos, de una manera biológica. Pero además, el ser humano tiene emociones y sentimientos. Estas emociones y sentimientos son mucho más complejas que los impulsos naturales que tiene como ser biológico y son aprendidas desde que nacemos en la vida comunitaria. Por eso cada ser humano tendrá diferentes reacciones ante una misma situación. Culturalmente le decimos, por ejemplo, al varón que está mal que llore, que está mal que exprese sus sentimientos y que eso está reservado para las mujeres. Y por último, el ser humano es el único animal que transforma su medio. Es el único que transforma la naturaleza con la finalidad de vivir su cultura. En todo el planeta encontraremos cómo las culturas fueron transformando el ambiente, muchas veces de forma negativa al no respetarlo, y otras comprendiendo la importante relación entre naturaleza y cultura. Principalmente durante el último siglo hubo un gran maltrato a la naturaleza. Pero en los últimos años, la transformación por la obtención de dinero se encuentra muy cuestionada por las nuevas generaciones y surge la necesidad de pensar en modelos sustentables que aseguren la vida de los futuros humanos. Pero ¿cómo realiza el ser humano esta transformación del ambiente? A través de las tecnologías. Tenemos que entender que cuando hablamos de tecnologías no estamos hablando solamente del celular o la computadora. Estamos hablando de todas aquellas herramientas que a lo largo de la historia el hombre ha utilizado para transformar a la naturaleza. A diferencia del resto de las especies, el hombre utiliza herramientas tecnológicas. El resto de las especies no lo hacen, el hombre sí. Y estas herramientas también han ido evolucionando a lo largo de la historia para volverse más complejas y de esta forma la transformación muchas veces es mucho más veloz. Eso también nos da cuenta de que el pensamiento del hombre se fue complejizando. Pero además es el ser humano el único que tiene otra capacidad de transformación a través de la creatividad y de la imaginación. Estas capacidades de transformación nos permiten proyectar, nos permiten crear, nos permiten construir y nos permiten expresarnos artísticamente. Somos los únicos animales en el planeta que podemos realizar estas actividades. Pero entonces, ¿cómo nos convertimos en humanos y nos volvimos diferentes a las otras especies? A lo largo de la historia de la humanidad se propusieron muchas explicaciones. Antes de las ciencias, estas explicaciones eran religiosas y mitológicas y eran consideradas mitos creacionistas. En todas las culturas, en todo el mundo, en todas las primitivas culturas, existe algún mito, alguna leyenda que explica este hecho sobrenatural de la creación del hombre.
Cuando a fines del siglo XIX las ciencias comienzan a tener un mayor auge, comienzan también a aparecer explicaciones de cómo el hombre surgió en el mundo. La más reconocida es la de la teoría evolutiva, que viene de las explicaciones que tenía Darwin respecto a la evolución de las especies. En este proceso de millones de años en el que el hombre pasa de ser un primate a un hombre o a un Homo sapiens y se produce la hominización, también se produce la humanización, que es la adquisición de cultura. De esa forma comenzamos a convertirnos en seres culturales. Toda nuestra dimensión biológica y natural, todo lo que nos hacía un animal similar a los otros animales, empezó a estar condicionado por la dimensión cultural, por la sociedad en la que vivimos, por la cultura que compartimos, por los hábitos, por la costumbre. Fuimos perdiendo toda esa parte de animal biológico y la fuimos convirtiendo en un animal cultural. Al respecto, la antropología va a presentar tres posturas. Claude Lévi-Strauss, antropólogo estructuralista francés, va a explicar este paso desde el tabú del incesto, es decir, desde la prohibición cultural que se impone al hombre de no tener relaciones con las mujeres de su misma familia. Para Lévi-Strauss, esta condición que existe en todas las culturas humanas es la que permitió que las primitivas familias, al intercambiar mujeres sin matrimonio, intercambiaran también tradiciones, costumbres y hábitos. Este intercambio hizo progresar el pensamiento humano. Hasta el día de hoy, ese tabú primitivo es el que llevamos desde que nacemos. Y es por eso que en las tradiciones de las bodas en todo el mundo, las novias siempre son entregadas por sus familiares al esposo y a su familia. Desde la escuela simbólica, el hombre se convierte en humano cuando crea un lenguaje que tiene un significado abstracto y simbólico, es decir, que no tiene relación directa con una realidad. El niño, cuando no sabe hablar, señala el objeto que desea. Esa señal se va a asemejar al lenguaje que emplearía un animal para indicar a la manada dónde está la comida, por ejemplo. Pero en la medida que el niño crece, adopta su lengua, enseñada en el núcleo familiar. Y de esta forma aprende palabras que no tienen ninguna relación con la realidad, pero que sin embargo significan algo que queremos expresar. Por ejemplo, no existe ninguna relación entre el árbol, ese tronco con ramas, con raíces, y la palabra que en nuestra lengua significa árbol. Desde la postura marxista, el paso a la cultura es por el trabajo. La postura marxista está enfocada en la producción y la lucha entre clases, obreros contra empresarios, una lucha que considera siempre desigual. Por eso asegura que el hombre se convierte en humano cuando transforma el mundo a través de un trabajo pagado y que ese pago le sirve para satisfacer sus necesidades, cosa que en la naturaleza no sucedería. El animal no tiene que trabajar para conseguir su alimento. Conseguir su alimento es su trabajo. En cambio, el hombre debe acceder a una moneda, a algo de intercambio que le permita satisfacer sus necesidades. El intercambio económico de trabajo por dinero en la transformación del medio nos hace humanos según esta postura. Igualmente, por esto no se preocupen porque lo vamos a ver más adelante en mayor profundidad. Ahora sí lo que vamos a hacer es pensar juntos en nuestra rutina para ver cómo nuestra naturaleza cultural condiciona todos nuestros hechos biológicos. Todos los días nos levantamos, nos vestimos, desayunamos y desde ese momento comenzamos el día. Todos estos actos tienen un origen natural que va siendo mediado por la cultura. Las especies animales rigen su sueño con la luz. Los animales diurnos
cazan y viven durante el día, mientras que existen otras especies que son nocturnas que cazan y viven durante la noche. En cambio, los humanos nos regimos por horarios. Debemos entender que esos horarios son construcciones simbólicas. La naturaleza no tiene horas. Para despertar usamos algún artefacto tecnológico y lo hacemos a una determinada hora para cumplir con tareas que son establecidas. No importa si yo tengo ganas de seguir durmiendo un ratito más, porque tengo que ir a cumplir con una tarea. Entonces lo segundo que voy a hacer va a ser buscar mi vestimenta. La vestimenta tiene la función de protegernos del clima, como lo haría en la naturaleza el pelo, la piel o las plumas en los animales. Tiene para nosotros, en realidad, un fuerte componente cultural. La ropa puede mostrar clase social, creencia religiosa, pertenencia a grupos culturales, género sexual. Su elección nunca es casual y mucho menos natural. Cada mañana cuando me voy a vestir, la elección de la ropa que hago está totalmente condicionada por mi cultura, ya sea por el color que elija, por la marca, por el tipo de vestimenta. Todas las decisiones están condicionadas por lo que piensa mi cultura y por lo que yo quiero que mi cultura piense de mí. Lo mismo sucede a la hora de desayunar. Si bien alimentarse cumple una función vital, nuestra alimentación humana está completamente regida por la cultura. Tiene horarios establecidos, no es como en la naturaleza que el animal come cuando tiene hambre, incluso puede pasar varios días sin comer. Tiene costumbres que tienen que ver con el tipo de alimento que yo como, dependiendo del horario, dependiendo del lugar en donde vivo. Tiene que ver con rituales, como por ejemplo los lugares en una mesa, qué tipo de vajilla utilizo, de qué forma como. Un chino comerá con palitos, un hindú comerá con la mano, yo comeré con un tenedor. Y tiene que ver con los tipos de alimento también, que cada cultura tiene alimentos que les son propios y tiene alimentos que fusiona con otras culturas. En nuestra cultura argentina nosotros tenemos muchos alimentos que fueron traídos desde Europa y a la vez esos alimentos se mezclan con los de los pueblos originarios y a su vez conviven con los nuevos alimentos que son traídos a través de las transculturaciones que están sucediendo en el mundo, como por ejemplo la comida chatarra que viene de otros países. Una vez terminado el desayuno, comenzamos con el proceso de higienizarnos. Higienizarnos nos permite mantenernos sanos. Hoy más que nunca comprendemos esa importancia. Esto hace que el ser humano haya crecido en expectativa de vida. A lo mejor en la Edad Media, cuando no tenían tantas formas de mantenerse limpios, la expectativa de vida llegaba a los 35 años. En cambio, hoy supera los 75. Pero nuestra higiene no solamente se convierte en una razón de supervivencia, además se convierte en un ritual de belleza. Usamos diferentes productos, cubrimos nuestro olor natural con desodorantes y con perfumes, elegimos peinados o maquillajes, decidimos quitarnos el pelo corporal. Entonces, esto ya se convierte en un ritual que no tiene nada que ver con la necesidad biológica de mantenernos sanos. Cada pequeño acto de nuestra vida es un acto cultural, transmitido, modificado, adaptado a lo largo del tiempo. La cultura es dinámica, siempre está cambiando. Esos cambios se deben a que la mente humana está siempre en proceso de evolución y complejización, a diferencia de la naturaleza, donde el animal realiza la misma actividad, tiene las mismas costumbres hace miles de años. El ser humano ha cambiado su forma de pensar respecto a lo que lo hacía primitivamente. Bueno, hasta acá llegamos con la explicación teórica y ahora viene la tarea. Vamos a revisar nuestra rutina diaria y a descubrir cómo las necesidades naturales
las necesidades biológicas, se convierten en actos culturales. Durante todo un día van a ir detallando las actividades que realizan y cuál es la necesidad natural que cubren y de qué manera se convierte en un acto cultural. Durante todo el día, o sea, desde el momento en que me levanto hasta el momento en que me voy a dormir por la noche. Es necesario que lo hagan bien detallado para que puedan ver cómo cosas simples, como necesidades simples, son complejizadas por la cultura. Para eso les voy dejando una tabla de ejemplo y ahí verán cómo consignar. Por ejemplo, mi hora puede ser las 6:30 de la mañana, la actividad es despertarme, mi necesidad natural es comenzar el día, comenzar a vivir mi rutina y el acto cultural es que suena la alarma del despertador del celular a una hora y esa hora es la indicada para comenzar a hacer mis tareas. Lo van a hacer en sus carpetas y me van a mandar las fotos de la rutina que fueron consignando. Esta actividad tiene dos objetivos importantes. Por un lado, reforzamos lo aprendido sobre la condición natural del ser humano y su relación con la naturaleza. Y por otro lado, empezaremos a realizar trabajo de campo, que es la metodología de investigación de la antropología y que consiste en observar, participar, reflexionar y ver cómo se aplica la teoría in situ, o sea, en el lugar. Nosotros para hacer trabajo de campo no quiere decir que nos vamos a ir a la zona rural. Quiere decir que el antropólogo va al lugar a donde suceden los hechos culturales y se mezcla con la población y desde allí recolecta sus datos. Esos datos el antropólogo los va anotando en un cuaderno de campo, que sería como la tablilla que nosotros estamos por realizar ahora. Estos datos serán los que utilizará luego para poder desarrollar las teorías o explicar las preguntas que se hizo respecto a esa cultura. La fecha de presentación del trabajo es el martes 12 de mayo hasta las 18 horas al correo profesoramarcelacancelarich@gmail.com. Cualquier consulta al grupo de WhatsApp y luego el viernes en la clase virtual. Espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos la próxima.